Bueno, vimos el concepto de lo que son los índices, vimos los tipos de índices que tenemos en SQL Server. Vamos a pasar a la creación de índices. Para crear índices empleamos la instrucción create index. La sintaxis básica es la siguiente: create el tipo de índice, index, el nombre del índice, el nombre de la tabla y por qué campos se va a disponer. Tipo de índices vamos a disponer, va a indicar si es agrupado, clustered o no agrupado, no clustered. Si no especificamos, crea uno de tipo no agrupado, que es lo más común. Recordemos que clustered puede haber un solo índice agrupado. Independientemente de si es agrupado o no, también se especifica que sea unique, podemos indicar también acá, es decir, que no haya valores repetidos. Si se intenta crear un índice unique para un campo que tiene valores duplicados ya en la tabla, SQL Server no lo permite. Por ejemplo, en este ejemplo se crea un índice agrupado único, create unique clustered para el campo código, on libros igual a código, campo código la tabla libros, y el nombre del índice le hemos puesto i-libros-código. Para identificar los índices fácilmente podemos agregar un prefijo, que es la i, y luego el nombre de la tabla y el campo o los campos por el que vamos a crear el índice. En este ejemplo se crea un índice no agrupado, créate non-clustered. Recordemos que el non-clustered es opcional porque por defecto son no agrupados los que se crean, para el campo título de la tabla libros, ¿sí? Y le damos el nombre i-libros-título. Un índice puede tener más de un campo como clave, son índices compuestos en este caso. Los campos de un índice compuesto tienen que ser de la misma tabla. Ya veremos, excepto cuando veamos el tema de vistas. Pero cuando estamos trabajando con tablas, sí o sí deben ser campos de la misma tabla. Creamos el índice y libro autoeditorial. Este es de tipo clustered, de tipo no clustered, o sea, no agrupado porque no indicamos nada, en la tabla de libros por los campos autor editorial. SQL Server crea automáticamente índices cuando se establece una restricción primary key, eso es muy importante, o unique en una tabla. Al crear una restricción primary key, si no se especifica, el índice será agrupado, a menos que ya exista un índice agrupado para dicha tabla. Al crear una restricción unique, si no se especifica el índice, será no agrupado. Ahora podemos entender el resultado del procedimiento almacenado SP-help constraint cuando la columna constraint type mostraba el tipo de índice seguido de la palabra clave clustered o no clustered. Puede especificar que un índice sea agrupado o no agrupado al agregar estas restricciones. Agregamos una restricción primary key al campo código de la tabla libros, especificando que se cree un índice no agrupado. Entonces acá específicamente primary key decimos que sea un índice no agrupado específicamente. Si no ponemos no clustered, por defecto es agrupado, o sea, es como está clustered. Para ver los índices de una tabla, podemos ejecutar el procedimiento almacenado SP-help index y el nombre de la tabla. Ahí nos mostrará todos los índices que tiene la tabla. Muestra el nombre del índice, si es agrupado o no, si es primario o primary o unique y el campo por el cual se indexa. Todos los índices de la base de datos activa se almacenan en una tabla del sistema llamada sysindex. Podemos ver todos los índices, select name from sysindex. O podemos filtrarlos aquellos cuyo nombre empiezan, por ejemplo, con la I mayúscula, si los hemos creado con esa sintaxis. Pasemos a probarlo ya en SQL Server. Vamos a crear una nueva ventana y vamos a pasar a crear. Vamos a crear la tabla libros. Fíjense, ejecutamos, creamos la tabla libros. Podemos ver en tablas, si refrescamos, que se acaba de crear la tabla libros. Si abrimos y vemos acá en index, no hay ningún índice creado. Creamos un índice agrupado único para el campo código de la tabla libros. Es agrupado y pasamos a crearlo. Si vemos, actualizamos los índices y vemos que se ha creado el índice, este archivo índice y libros código que se llama, y es clustered, ¿sí? Es agrupado. Ahora creamos un índice no agrupado para el campo título.
créate non-clustered index y libros título por el campo título de la tabla libros. Se creó correctamente. Si actualizamos index, ya tenemos el segundo índice non-cluster. Tengamos en cuenta que cluster puede haber uno solo. Veamos los índices de la tabla libros mediante el procedimiento almacenado SP-help index, en vez de tener que venir al Object Explorer. Mediante este procedimiento almacenado nos muestra los dos índices, como estamos viendo acá, y nos dice por qué campos se han creado los índices, y nos dice si es cluster o no clustered, unique. Creamos una restricción primary key ahora al campo código. As constraint, primary key, libros, códigos. Fíjense que lo hacemos non-clustered, porque si tratamos de hacerlo clustered nos debería dar un error, porque ya nuestra tabla libros tiene un índice agrupado. Probemos de ahí, nos va a dar un error. No se puede crear varios índices clustered en una tabla, en la tabla libros, porque ya existe uno. Entonces por eso creamos un índice no agrupado. Pasemos a ejecutar. A ver, hemos escrito mal, no clustered. Volvemos acá. Entonces ejecutamos, creamos el índice no clustered, que es este, y perfectamente se ha creado. Si actualizamos los índices, vemos que tenemos 3 índices creados en la tabla libros. Podemos verificar ya sea con el Object Explorer o con el procedimiento almacenado SP-help index. Analicemos la información que nos muestra las restricciones de la tabla y vemos que el primary key es de tipo non-clustered en este caso, porque lo creamos con esa estructura. Creamos un índice compuesto para el campo autor y editorial. Si actualizamos, veremos los 4 índices creados. Si consultamos la tabla sysindex, bueno, acá lo que nos va a convenir es ejecutarla, que nos filtre todos los que hemos creado nosotros con las iniciales i-bajo, que son estos 3 índices, ¿sí? Recordemos que este es el primary key, pero estos son los índices creados por nosotros. Bueno, con esto hemos visto el concepto de cómo crear índices. Recordemos que los índices son fundamentales para que cuando ejecutemos comandos select, delete, update y hagamos el filtrado o agrupamiento por campos, nos va a hacer las consultas mucho más rápidas si están definidos índices. Sobre todo esto tiene sentido con tablas con muchas filas. Gracias.